Bueno, ¿cómo les va? Voy a retomar porque por algún motivo salió fallido el video anterior, así que voy a comenzar desde valor absoluto, que es la última de las funciones que va a trabajar. Recuerden que nosotros de las polinómicas trabajamos la función afín, valor absoluto, después cuadrática, cúbica, y ahí recién empezamos a las variaciones que no son polinómicas. Así que voy a hacer un repasito, si bien en valor absoluto lo tienen, pero en líneas generales nosotros la función elemental del valor absoluto la definimos como f de x igual al valor absoluto de x. ¿Y esto qué quiere decir? Como lo habíamos definido, habíamos dicho que son aquellos x para los valores que son no negativos, es decir, cuando x es mayor o igual que 0, o el opuesto cuando es negativo. La gráfica de esta función es un par de semirrectas que son bisectrices del cuadrante 1 y 2, por eso esto va de los reales, en los reales positivo con el 0, ahora lo vamos a revisar en la gráfica de GeoGebra, esto igual está en el video anterior, pero bueno, para repasarlo así empalmamos desde acá, si nosotros ponemos el absoluto de x, ¿sí? Si lo representamos ahí, lo van a ver. Esperen que voy a cambiar un segundo. Así se ve bien, perfecto. Bueno, ahí lo tienen, ¿ven? Este es el valor absoluto de x y nos queda de esta manera. En el primer cuadrante, en la bisectriz, y en el segundo, es decir, si ustedes se fijan, cuando hacen el dibujo en la carpeta y toman un cuadradito, tiene que pasar, si toman un cuadradito, o sea, si toman el lado de un cuadrado en el eje de abscisas y el lado de un cuadrado en el eje de ordenadas, va a tener que pasar por la diagonal de ese cuadrado y es lo que va a quedar. Después estuvimos estudiando algunas transformaciones, si afectábamos a toda la función, por ejemplo, digamos, 5 unidades, se desplazaba 5 unidades verticalmente, tal como figuraba. Lo mismo que si sumábamos 3, va a ser 3 hacia arriba. Eso es lo que va a suceder con el desplazamiento vertical. El desplazamiento horizontal estaba dentro de las barras de valor absoluto y lo que significaba, y esto es lo que yo les marcaba que revisen del teorema de Gauss, es lo opuesto a lo que aparece aparentemente, es decir, que si dice menos 5, lo que voy a hacer es desplazar los 5 unidades a la derecha, ahí lo tienen. Si dice más 2 va a desplazar 2 hacia la izquierda. ¿Sí? Por último, lo que nos queda revisar en este caso es el cambio de concavidad a convexidad, es decir, que nosotros partimos del elemental, al aparecer un menos lo que va a hacer es transformarla en convexa. Por eso, si lo revisamos en líneas generales, si nosotros tenemos, partiendo del elemental, ¿sí? Si tenemos un menos delante, después vamos a hacer 4 unidades y, por ejemplo, ¿no? Estoy haciendo un caso particular, más 6, lo que va a suceder es que esto se va a desplazar 4 unidades hacia la izquierda, 6 hacia arriba y va a ser convexa, y es lo que van a ver acá, ¿sí? Revisémoslo, 4 unidades hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4, después voy a hacer 6 unidades hacia arriba y ahí voy a encontrar el vértice. La función va a ser convexa porque tiene un menos adelante y como hay un 1 aquí, lo que nos va a quedar es a través de, nos va a quedar a 45 grados, que es lo que les decía de la diagonal, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Después, lo que hicimos fue avanzar con la función cuadrática, ¿sí? Trabajamos con la ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado, la función de segundo grado, que en línea general es la elemental, la más sencilla de todas, es x al cuadrado, ¿sí? En este caso va a ir, al igual que el caso anterior, de r en los reales positivos con el 0. Piensen en este valor, ¿sí? X puede ser cualquier real. Sin embargo, x al cuadrado puede ser 0, si x es 0, 0 al cuadrado es 0, o positivo. ¿Por qué? Porque si x es un número negativo, el elevado al cuadrado me da positivo. Y si es positivo, también me da positivo. Y acá, lo que quiero que veamos es lo siguiente. Si nosotros partimos también de x al cuadrado, fíjense que esto acá nos da una parábola. La parábola es una curva cónica, ¿sí? Entonces, ¿esto de dónde viene? Bueno, si acá está 0, fíjense, para 1, esperen que voy a subir un poquito el zoom para que nos quede, ahí está. Si acá yo tengo, este es 0, ¿sí? Si hago 1, 1 al cuadrado me da 1, ¿sí? Si hago 2, 2 en x, ven que acá está 2, ¿qué imagen le va a corresponder al 2? Acá tienen 1, 2, 3 y 4. ¿Ven que le corresponde 4? Bueno, lo mismo va a suceder con 3.
Si yo tengo 3, vamos a tener 2, 4, esperen que lo corro hacia abajo, así llegan a verlo, para el 3, 2, 4, 6, 8, 9. Ven que al 3 le corresponde el 9, lo mismo con los negativos. A menos 1 le corresponde 1, a menos 2 le corresponde 4. Y a menos 3 le corresponde 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque menos 3 al cuadrado es 9. Bueno, esto que nosotros hicimos también lo trabajamos en clase, es la parábola que nosotros definimos en términos generales. Sin embargo, tenemos que tener presente que esa parábola puede estar desplazada, ¿sí? Incluso puede tener alguna modificación. Entonces, nosotros la definimos en forma general partiendo de su expresión polinómica ax cuadrado más bx más c. Esto hay que tenerlo presente porque acá la ecuación polinómica, digamos, el dato que nos da y que es importante que ustedes tengan bien presente, el dato que nos da es la ordenada del origen, ¿sí? Eso lo voy a destacar acá para que lo tengan presente, pero este dato que está acá, ¿sí? Es la ordenada del origen. ¿Estamos? Entonces hasta ahí podemos arribar a la conclusión de que la expresión polinómica de la ecuación cuadrática nos da, eso debería ser una flechita, la ordenada al origen. Bárbaro. ¿Es la única expresión? No, nosotros dimos dos expresiones más. La otra expresión es el coeficiente principal por x menos un valor al cuadrado más h. Y esta es la que vamos a llamar expresión canónica. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Aplicando un método que ya conocemos, que es completando cuadrados, ¿sí? Pero también vimos otra forma, que es la factorizada. X menos x1, x menos x2, ¿sí? ¿Qué datos nos dan cada una de estas? Bueno, importante. Nosotros tenemos que mirar acá. K y H. Esos valores son las coordenadas del vértice. O sea que de ahí yo ya sé dónde está el vértice de la parábola. Va a estar en K y en H. Presten atención que dice menos K. Es decir, que si dice X menos 5 al cuadrado, la abscisa en la que está el vértice es 5. ¿Sí? Y por último, pero no menos importante, la factorizada nos ofrece estos dos valores. ¿Esos dos valores quiénes son? Son los ceros o raíces de la función, ¿sí? Acá le voy a poner ceros. ¿Estamos? Bueno, para hacer este estudio vamos a emplear el ejercicio de la cartilla. La primera página ya la tenemos hecha. Vamos a avanzar con este ejercicio. Este que está acá. ¿Sí? Vamos a avanzar con ese ejercicio que nos va a permitir, de paso, ya dejarlo resuelto para el repaso de ustedes, ¿sí? Bien. Esperen que lo voy a hacer directamente acá. Eso. Bueno, lo que nos dice esta actividad es que nos pide que hallemos la forma canónica, pero vamos a hacerlo completo, vamos a hallar todas las formas, ¿sí? Así que, en principio, lo que vamos a hacer es trabajar con la función tal cual, con la ley de la función tal cual nos la ofrece, menos x al cuadrado más 6x menos 5. Tenemos que completar cuadrados, ¿sí? Para poder hallar la forma canónica. Ustedes recuerden que para completar cuadrados el coeficiente principal no podía ser negativo. Necesitamos sí o sí como coeficiente principal 1. Para generarlo, ¿cómo podemos generar un coeficiente principal 1? Bueno, acá lo que podemos hacer es extraer factor común menos 1, ¿sí? Es decir, dividir cada término por menos 1. En este caso, yo voy a dejar el menos por fuera y nos va a quedar el primer término, si yo hago menos x al cuadrado dividido menos 1, menos por menos más, ¿sí? O sea que lo que va a pasar con cada término es transformarlo en el opuesto, así que nos va a quedar x al cuadrado menos 6x más 5. Perfecto. Hasta ahí es el dato importante de extraer el factor común. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el término lineal, ¿sí? Porque vamos a aplicar el método de completar cuadrados. Si ustedes se recuerdan, la regla del cuadrado de un binomio, lo que dice en el término lineal es que es el doble del primer elemento por el segundo. Nosotros el primero ya sabemos que es x.
porque es la que está al cuadrado. Como queremos crear un trinomio cuadrado perfecto, tenemos que averiguar quién sería ese segundo elemento. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, como ya sabemos, dividiendo ese valor por 2, o sea que vamos a hacer 6 dividido 2. ¿Cuánto nos da esto? 3. Y este es el elemento que vamos a sumar y restar al cuadrado. ¿Por qué sumo y resto? Para no afectar la igualdad. Entonces, si ustedes se fijan, dejo el menos por fuera y copio todo tal cual. X al cuadrado menos 6x y ahí paro. Es ahí en donde sumamos y restamos el elemento que hallamos recién. Entonces, eso que está en rojo, fíjense que si sumo y resto la misma cantidad, no afecto la igualdad. Perfecto. De esta manera, si ustedes miran, lo que hemos generado entre el primero y el tercer término es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque esto es x y 3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Se aplican la regla del cuadrado de un binomio, ¿sí? La van a verificar. ¿Quién va a venir acá? El término, el signo del término lineal. Fíjense, el cuadrado del primero es x al cuadrado. Más el doble producto del primero por el segundo. 2 por menos 3 menos 6 por 6x menos 6x. Ahí está. Y el otro es menos 3 al cuadrado, que es 9. Es este. Perfecto. ¿Qué hago con el resto? Resuelvo. Esto me da menos 9 más 5. Entonces ahora avanzamos un pasito más y nos va a quedar x menos 3 al cuadrado y menos 9 más 5 es menos 4. ¿Qué vamos a hacer ahora con este signo? Vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición y sustracción. Entonces eso nos lo va a modificar y nos va a quedar menos x menos 3 al cuadrado más 4. Perfecto. Esta va a ser nuestra expresión canónica. Es decir, que nosotros vamos a mirar para representar esta función cuadrática, vamos a mirar la expresión polinómica, que es esta que está acá, la canónica que está acá, y nos falta solo la factorizada. Para ello, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación resolvente, que dice lo siguiente: menos b, o sea, menos 6, más menos la raíz cuadrada de ¿quién? En este caso, de b al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado, 36, menos 4 por menos 1 por menos 5. Todo dividido 2 por menos 1. Así que esto nos va a dar menos 6 más menos la raíz cuadrada de ¿quién? Menos por menos, más por menos, menos. 4 por 1, 4 por 5, 20. O sea que me queda 36 menos 20, 16. Y la raíz cuadrada, bueno, lo voy a poner acá, de 16 porque ya lo había escrito. Si no ponen 4 directamente, está perfecto. Sobre menos 2. Bueno, ahí me quedó. Así que esto nos va a quedar menos 6 más menos 4 sobre menos 2. Y esto nos va a dar dos valores, x1 y x2. Tiki, 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 tiki. Menos 6 más 4 es menos 2. Dividido menos 2, 1. Menos 6 menos 4 es menos 10. Dividido menos 2, 5. Por lo tanto, la otra expresión que tenemos, que es la factorizada, va a ser coeficiente principal menos, o menos 1 si quieren, por x menos una raíz, que es 1, ¿sí? La encontramos recién, por x menos la otra raíz, que es 5. ¿Sí? De esta manera hemos encontrado las tres expresiones que buscábamos: la polinómica, la canónica y la factorizada. Así que conclusiones que tenemos que sacar, importantes. ¿Dónde está la ordenada del origen? En menos 5. ¿Sí? O sea que la intersección con el eje Y es menos 5. ¿Cuál es la coordenada del vértice? 3, 4. O sea que, lo voy a escribir acá, el vértice va a estar en el punto 3, 4. Esto piénsenlo como la que hacíamos con el valor absoluto. Desplazo 3 hacia la derecha, 4 hacia arriba, y ahí encuentro el vértice. ¿Es cóncava o convexa? Convexa, me lo dice este menos, ¿sí? Este menos me lo indica. ¿Estamos? ¿Y cuáles son los ceros de raíces? El 1 y el 5. Esperen que vamos a hacerla en GeoGebra, así lo traigo. Esto es, entonces, menos x al cuadrado más 6x era.
más 6x menos 5. Más 6x menos 5, ahí lo tienen. Voy a bajar un poquitín la vista, así me queda cómodo para llevármelo. Y me lo voy a llevar a la pizarra para que ustedes puedan ver de qué estoy hablando. Ahí, si analizamos, me lo llevo. Fíjense, vamos a la pizarra, vamos a poner acá. Esto vamos a sacarlo. Quiero que me sigan para que vean de qué estamos hablando. Bueno, fíjense, lo vamos a ir destacando en verde. Si ustedes se fijan, primero, ordenada al origen, ¿sí? ¿Cuál era? Menos 5, es este puntito que está acá. Esto también lo hablamos en clase, ese menos 5, ¿sí? Si nosotros consideramos que la parábola tiene un eje de simetría, es decir, una recta imaginaria que pasa por el vértice, si yo la quiero representar, es una recta que está pasando por acá. Bueno, esperen, ahí voy de vuelta. Una recta imaginaria que está pasando por aquí. Bueno, hay una simetría, es decir, cuál es la distancia, 1, 2, 3 puntos, o sea que 1, 2, 3 unidades, también voy a encontrar del otro lado el simétrico de la ordenada al origen. ¿Qué otro dato tenía? Bueno, el otro dato que nosotros contamos son las coordenadas del vértice, 3, 4, así que corro 1, 2, 3 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 hacia arriba. Ahí tengo el vértice, ¿ven? No falla. Y por último, conozco las raíces que son el 1 y el 5, es decir, que yo sé que por 1 y 5 corta el eje de abscisas. Acá está, 1 y 5, 1 y 5, 1 y 5. Perfecto, de esta manera pudimos representar la parábola encontrando sus tres expresiones, polinómica, canónica y factorizada. Bien, ¿después qué hicimos? Bueno, después avanzamos con otra función que fue la función cúbica. En este caso, la función cúbica elemental o más sencilla es x al cubo, ¿sí? ¿Sí? Que nosotros acá, lo que estudiamos en clase, que esto va de R en R. ¿Por qué será? Bueno, vamos a representarlo en GeoGebra, así la analizamos desde el comportamiento allí. Entonces, vamos a ver cuál es su gráfica y vamos a notar ahora que la gráfica, miren acá, tiene otro comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque en este caso va a aparecer lo que llamamos punto de inflexión. En 0, 0, fíjense que hay un punto de inflexión. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un cambio de concavidad. Si ustedes prestan atención, viniendo desde el menos infinito hacia el 0, la gráfica de esta función se comporta de manera convexa, ¿ven? Que va hacia arriba, es convexa. Y desde el 0 cambia su concavidad para transformarse en cóncava, ¿sí? Eso tienen que tenerlo presente. ¿Qué es lo que vamos a estudiar acá? El mismo comportamiento o los mismos desplazamientos que estuvimos haciendo con la función valor absoluto y con la función cuadrática. Es decir, si yo desde la función elemental por fuera la afecto por completo, es decir, si yo acá pongo más 2, esto se va a desplazar 2 unidades hacia arriba. Ahora, si por el contrario pongo, por ejemplo, menos 3, eso se va a desplazar 3 unidades hacia abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy afectando todo el cubo. ¿Qué pasa? Ahora, si nosotros desde la función más sencilla de x al cubo afectamos dentro del cubo, ¿sí? La variable, por ejemplo, x menos 2 dentro del cubo va a decir lo opuesto. Es decir, dice menos 2, nos vamos a desplazar 2 unidades hacia la derecha. ¿Lo ven? Ahora, si por el contrario ponemos, por ejemplo, más 4, se va a desplazar 4 unidades a la izquierda. La pregunta es, ¿qué sucederá si nosotros, partiendo de la función elemental, colocamos un menos delante? Recuerden que el menos lo que hace es cambiar la concavidad, es decir, donde es convexa la transforma en cóncava y viceversa. Bueno, es lo que va a suceder acá. Fíjense, ahí lo tienen. Yo vengo desde el menos infinito, donde era cóncava ahora es convexa, donde era convexa ahora es cóncava, ¿sí? Y donde era cóncava ahora es convexa, ¿sí? Así que partiendo de la función cúbica elemental, les pregunto, ¿qué sucederá si nosotros tenemos, por ejemplo, una función que es menos x menos 3 al cubo más 2? Bueno, en este caso lo que va a suceder es que va a ser primero cóncava y luego convexa por este menos, y el punto de inflexión, ¿dónde va a estar? Va a estar 3 unidades hacia la derecha y 2 hacia arriba. Si ahí lo ven, fíjense,
3 unidades hacia la derecha, 2 hacia arriba, y esto es primero cóncavo y después convexo, ¿sí? Esto es lo que necesito que sepan de función cúbica, que es lo que vamos a usar como elemento para poder trabajar las representaciones. ¿Qué hicimos después? Después avanzamos en una nueva, un nuevo tipo de función que fue la función homográfica. Ahí quiero detenerme un poquitín en el apunte, si no dibujo tanto. Lo que tenemos que tener presente es lo que llamamos nosotros asíntotas, ¿sí? Que acá hay un error, porque esto tendría que ser en esta, la asíntota vertical, está bien que es la recta X bajo Y, acá tendría que decir la asíntota horizontal, ¿sí? Este es un error, pero bueno, al margen de eso, lo que tienen que tener presente es que la asíntota es una recta imaginaria que las imágenes de la función a medida que tienden al más o al menos infinito en un caso, ¿sí? O en el otro también acercándonos al valor, en el caso de la asíntota horizontal, las imágenes cada vez se van a ir aproximando a esa recta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, quiero que presten atención acá. Por ejemplo, acá esta función tiene una asíntota vertical en este valor. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? A medida que yo más me aproxime a 0,5, fíjense que los valores, las imágenes, cada vez se acercan más a esa recta. Lo mismo sucede acá. ¿Sí? Supónganse que esto no lo dice claramente, pero que esto sea 0,5. Bueno, a medida que yo me acerque, este era menos 0,5, perdón. Acá a medida que yo me acerque a 0,5, ¿sí? Desde la izquierda, bueno, los valores de esas imágenes cada vez se van a ir aproximando más y más y más a la recta. Esa es la vertical. En la horizontal es lo que les decía con el más y el menos es infinito. Si nosotros consideramos que tenemos una recta acá en 2, fíjense, cuando yo más me vaya, o más al menos infinito me aproxime más, ¿sí? Mejor esa aproximación, ¿qué van a hacer las imágenes? Más van a acercarse a esa recta que estamos considerando asíntota horizontal. Un dato que tienen que tener presente es que en la función homográfica no tomamos nunca los valores de esa recta imaginaria, o sea, las imágenes nunca toman ese valor, pero esa no es condición para que sea una asíntota, ¿sí? De hecho, si ustedes prestan atención en esta función, que también la trabajamos en clase, tiene una asíntota horizontal que pasa por este lugar, ven que estoy marcando yo, esa recta sería la asíntota horizontal imaginaria. Sin embargo, fíjense que en el menos infinito y en el más infinito, la función cada vez se acerca, las imágenes cada vez se acercan más al valor de esa recta, pero la toman infinidad de veces, ¿sí? Fíjense la cantidad de veces que pasa por el valor de y igual a, en este caso, x 0,5, ¿sí? Entonces, en líneas generales, lo que quiero que tengan presente es que la asíntota es una recta imaginaria a la que vamos, la gráfica de esa función se va a acercar tanto como nosotros querramos, ¿sí? Por otra parte, ¿cómo vamos a identificar que estamos en presencia de una función homográfica? Bueno, estamos acá. Vamos a hablar de una función homográfica porque va a ser el cociente entre dos polinomios de grado 1. Es decir, que ustedes van a ver, esta es la función del tipo racional, en donde en el numerador va a haber un polinomio de primer grado y en el denominador va a haber un polinomio de primer grado. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Fíjense que acá está llamado ax más b, el numerador cx más d. Bueno, el coeficiente principal del denominador no tiene que ser 0, porque si es 0, este término desaparece, o sea que nos queda ax más b dividido un número que es d, eso yo lo podría distribuir, o sea que me queda un número por x más otro número, y eso es una función afín. O sea que estamos en presencia, en ese caso, si c vale 0, de una función afín, y no lo necesitamos. Así que tienen que tener presente que sí o sí el coeficiente principal del denominador tiene que ser distinto de 0 para que los dos sean polinomios de primer grado. Por otra parte, tenemos que verificar que el producto entre A y D sea distinto de B y C, porque si no, tampoco al ver una proporcionalidad estamos en presencia de una función homográfica. Pero para trabajarla, yo también acá en este caso vamos a tomar como ejemplo lo que solicita la cartilla, así de paso ya queda resuelto, que es el ejercicio número 9. Así que me lo llevo a la pizarra y me voy a llevar el número 9 para que hagamos todos juntos, ¿sí? ¿Qué dice este ejercicio? Bueno, en este caso lo que nos solicita es que estudiemos dominio, conjunto, imagen, asíntotas y la representemos. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero lo que tenemos que estudiar es el dominio. Y en este caso, el dominio de f de x, ¿sí? Lo definimos de esta manera. Dijimos, x tal que x pertenece a los reales, yo sé que esto es raro, pero bueno, así lo llamábamos y ahora vamos a ver qué quiere decir. Y el conector lógico, ¿qué pedíamos? Que el denominador
4x menos 1 sea distinto de 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto que está escrito acá? X tal que x pertenece a los reales y 4x menos 1 distinto de 0. Que el denominador van a ser aquellos reales que no satisfacen esta condición. ¿Quiénes son los reales que no satisfacen esta condición? Despejemos x, esto nos queda 4x distinto de 0, no, perdón, distinto de 1, ¿sí? Ven que está menos 1, o sea que esto es 1 positivo del otro lado, por lo tanto x es distinto de 1/4. ¿Cuáles son aquellos reales que satisfacen esa condición? 1/4, o sea que esto, el dominio van a ser todos los reales menos ese valor, menos 1/4. Bien, ahí encontramos el dominio y automáticamente quiero que sepan que hemos encontrado acá la asíntota vertical. ¿En dónde? En x igual a 1/4, porque como les decía hoy, en la función homográfica, las imágenes nunca toman los valores de las asíntotas. ¿Qué es lo que vamos a hacer automáticamente que detectamos esto? Vamos a ir a la gráfica, ¿sí? Vamos a hacer el sistema de ejes cartesianos ortogonales, o sea que voy a hacer el eje de abscisas, voy a hacer el eje de ordenadas, tiki tiki. Acá viene x, acá viene y, porque así llamamos abscisas y ordenadas, y voy a ubicar el 1/4. Entonces, vamos a suponer que 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, 1, 2 y 3. Y acá vamos a hacer 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, menos 1, menos 2. El valor x igual a 1/4, ¿sí? Que va a ser acá, ahí vamos a tener una asíntota que la voy a dibujar en color verde, ¿sí? Es una recta imaginaria, tengan presente eso. Va a estar en x igual a 1/4. Así que lo vamos a hacer ahí. Esa es la asíntota, y para que les quede claro, ¿sí? Si acá está la mitad, este es 1/4, ¿sí? 0,25 es 1/4. Listo. Esa es la asíntota vertical. Bueno, ¿cómo vamos a encontrar la asíntota horizontal? La asíntota horizontal, por ahora me lo tienen que creer, esto se lo voy a demostrar en la unidad que sigue cuando estudiemos límites, pero por ahora créanmelo, la asíntota horizontal la vamos a hallar como i igual al cociente entre los coeficientes principales de cada polinomio que integran el numerador y el denominador. ¿Cuál es el coeficiente principal del numerador? Es el numerito que acompaña a la x, en este caso es 2, ¿sí? Y en el denominador, el numerito que acompaña a la x es 4. Esto, si lo simplificamos, 2/4 es lo mismo que decir 1/2. I igual a 1/2 es una recta constante, una recta horizontal que pasa por i igual a 1/2. Es decir, ¿qué va a pasar? La vamos a dibujar acá. Bueno, vamos loca la pizarra hoy. Ahí. Es decir, ojo que este 1/4 es este que está acá, ¿sí? Y este es 1/2, ¿sí? Es 0,5, es la mitad del 1. Perfecto. Ahí tenemos las dos asíntotas. Esto es importante que tengan presente. La representación de la gráfica de la función homográfica es una hipérbola equilátera. Es decir, es una curva cónica. De la misma manera que la parábola también es una curva cónica, esta tiene otras características. ¿Qué características va a tener? Bueno, que va a ser asintótico, es decir, que va a tener un comportamiento asintótico a estas rectas, pero siempre desde cuadrantes opuestos. Es decir, que o va a estar en este cuadrante y en este cuadrante, es decir, ubicado ahí, o va a estar en este y en este, siempre opuestos, ténganlo presente. ¿Cómo vamos a averiguar eso? Bueno, lo vamos a averiguar hallando las intersecciones con los ejes, que nos van a dar un parámetro de ubicación. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a encontrar las intersecciones con los ejes, que algebraicamente es bastante sencillo, ya lo hemos hecho en clase, pero se los voy a recordar cómo lo hacíamos. Con el eje, la intersección con el eje X, ¿quién vale 0? Y vale 0. La intersección con el eje Y, ¿quién vale 0? X vale 0. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? Bueno, venimos y copiamos tal cual la función, como la tenemos, ¿sí? La ley de la función, que es esta. 2x más 1
sobre 4x menos 1. Y lo mismo hago acá. 2x más 1 sobre 4x menos 1. Entonces, ahora vamos a reemplazar el valor que corresponda en cada caso. Este me va a quedar 2x más 1 sobre 4x menos 1. Y este va a quedar y igual a 2 por 0 más 1 sobre 4 por 0 menos 1. Es decir, que lo voy a poner en color, reemplazo en el primer caso la y por 0 y en el otro caso, acá me equivoco, ya lo había hecho, por 0. Y ahora resolvemos lo que se puede resolver. Esto que está dividiendo, multiplico miembro a miembro, como dicen ustedes, lo paso multiplicando. No tengo ningún problema con el valor que anule, ¿sí?, el denominador, porque ya lo sacamos, así que esto me queda 0 por 4x menos 1 igual a 2x más 1. 0 por cualquier cosa, 0. Lo voy a seguir acá porque no me da la pizarra. Vamos a seguirlo de este lado. Ahí. 0 por todo esto me da 0, igual a 2x más 1. Por lo tanto, me queda que menos 1 es igual a 2x, así que x va a ser igual a menos 1/2. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la intersección con el eje x, ¿sí?, es decir, el 0 o raíz, va a estar en x igual a menos 1/2. Vamos a representarla. Si acá esto es menos 1, ¿sí?, la mitad va a estar por acá. O sea que ahí es uno de los puntos por los que está pasando. Vamos ahora a resolver la otra parte. Esperen que separo para que no se vayan a confundir. Ahí está. Si yo reemplazo en el otro caso, me va a quedar y igual a 2 por 0, 0 más 1, 1, sobre 4 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y 1 dividido menos 1 me da menos 1. Es decir que ahí tenemos la ordenada al origen. Y igual a menos 1 es el valor por el que va a intersecar al eje Y, acá. Perfecto. Por lo tanto, les pregunto a ustedes, ¿cómo va a venir la gráfica? Bueno, va a tener este comportamiento, ¿no? Va a ser en este cuadrante y va a ser en este cuadrante. Vamos a hacerlo, GeoGebra. Perfecto. Ahí lo tenemos. Me voy a llevar esto. Fíjense que ahora vamos a poder constatar lo que estuvimos diciendo recién, hasta recién, que son las siguientes cuestiones. Bueno, primero, vamos con las asíntotas. Las asíntotas nos dieron x igual a 1/4 la vertical, ¿sí? Así que verifiquemos. Bueno. Si ustedes se fijan, ahí nos queda la asíntota vertical, ¿sí?, en x igual a 1/4. Bueno, eso último estuvo de más. Ahora vamos con la horizontal, que nos dio y igual a 1/2. Fíjense que ahí tenemos, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta esto que estoy diciendo? Porque acá, si esto es 1, la mitad es 0,5, la mitad es 0,25. Si esto es 1, la mitad es 0,5, ¿ven? Así que x igual a 1/4, que es 0,25, e y igual a 0,5, que es la asíntota horizontal. Después teníamos las intersecciones. Las intersecciones, ¿qué nos dio? Nos dio en x menos 0,5, que es el valor que está ahí, y en y nos dio menos 1. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ¿cómo hacemos el comportamiento? Bueno, acá en los extremos tiene que estar, a medida que ven bastante cerca
que está tendiendo, pasamos por los puntos y lo mismo hacemos acá. Y después por simetría ubicamos esto. Si quieren para ubicarse pueden darle algún valor, algún punto explorador, pero esto tiene que ser simétrico de esto, ¿sí? Y de esa manera trabajamos lo que es la función homográfica. ¿Cómo siguió la cosa? Que esto lo voy a seguir desde el apunte. Bueno, después apareció función logarítmica y exponencial, que es lo que quiero que analicemos. Si ustedes miran con detenimiento, acá tenemos que tener presente dos cuestiones que ya estuvimos viendo nosotros, que son que tanto la exponenciación como la logaritmación son operaciones inversas. ¿Por qué digo esto? Para que lo tengamos presente de lo que va a suceder con sus funciones. En principio vamos a tener dos comportamientos para cada una de ellas, ¿sí? Si nosotros miramos la función exponencial, la base de la potencia, vamos a tomar dos casos, ¿sí? El caso siempre para los mayores iguales que 0, pero el caso que va entre 0 y 1, es decir, cuando tenemos una fracción, si está entre 0 y 1, eso es una fracción, después vamos a ver de qué característica, y cuando sea mayor que 1. ¿Qué comportamiento nos va a describir eso? Bueno, lo tenemos acá graficado. Cuando nosotros estemos en presencia de una base mayor que 1, vamos a tener este comportamiento. Si ustedes lo miran con detenimiento, es uno de los que más vamos a prestar atención porque esto sí responde a una de las funciones que más se emplean, que es cuando tenemos la exponenciación en base e, el número e, ¿sí? Que es la misma base del logaritmo natural. Ahora, si yo tengo un número que está entre 0 y 1, el comportamiento es el simétrico respecto del eje y, que es este que está acá, ¿sí? Esto se halla dándole valores, pero lo que tenemos que tener presente es que vamos a tener una asíntota horizontal. ¿Dónde está esa asíntota horizontal? Sobre el eje de abscisas. Miren acá. Desde el menos, la gráfica esta en el menos infinito se aproxima cada vez más al eje de abscisa, al eje X. Por eso es una asíntota horizontal. Mientras que esta, ¿sí? En donde la base está entre 0 y 1, se aproxima cada vez más al eje Y en el más infinito. Por eso el comportamiento varía en estas funciones según la base. ¿Qué va a pasar con el logaritmo? El logaritmo, en este caso, va a tener un comportamiento distinto también si la base de ese logaritmo está entre 0 y 1 o si están mayores que 1. Repito, para el logaritmo en base e, que es el logaritmo natural o el logaritmo neperiano, vamos a tener este comportamiento. Miren cómo de esta manera está avanzando, ¿no? Avanza de esa manera. Acá tenemos una asíntota vertical. Lo que acá era horizontal, acá se transforma en una asíntota vertical, ya van a entender por qué. Pero en líneas generales lo que tenemos que pensar nosotros es que en el menos infinito, ¿sí? En el eje de las ordenadas, es decir, que cuando yo me aproxime tanto como quiera a 0 en el eje de abscisas, las imágenes se aproximan más al menos, van a tender cada vez más al menos infinito, ¿sí? Y eso va teniendo un comportamiento de esta naturaleza a medida que vamos creciendo según el eje positivo de las abscisas. En el caso en que la base esté entre 0 y 1, el comportamiento va a ser este que tenemos acá, y ahí la asíntota vertical, ¿sí? Es el eje de ordenadas también, pero va a venir desde acá arriba, ¿sí? O sea que a medida que nosotros nos aproximemos al 0 por derecha, esa función va a tender cada vez más al infinito, ¿sí? Este comportamiento que está acá es cuando la base del logaritmo está entre 0 y 1. ¿Qué tiene de nota de color esto? Bueno, es esto que está aquí. Si ustedes se fijan, este que nos va a interesar muchísimo porque es donde se encuentra la base del número e, son simétricos respecto de la identidad. Esta es la identidad. ¿Ven que es la bisectriz del primero y del tercer cuadrante? ¿Ven que está a 45 grados acá? Bueno, esta gráfica, si ustedes se fijan, es como si se estuviera reflejando, como si esto fuera un espejo con esta que está acá. Esto es consecuencia de lo que ya habíamos trabajado de la logaritmación y la exponenciación. Nosotros siempre dijimos que la logaritmación es una de las operaciones inversas de la exponenciación. Bueno, ahí lo tenemos. Acá esta simetría se pone de manifiesto. Ven que es como si estuviera bajo una imagen especular, como si hubiese un espejo acá. Lo mismo sucede con esta. ¿Ven? Si yo pongo un espejo acá, esta parte se refleja acá y esta parte se refleja acá. ¿Sí? Bueno, por ahora es lo que quiero que vayan repasando y lo que les digo, por favor, porque van a ver que tienen una actividad, que es esta que está acá, que les pide que representen. Bueno, esta ustedes tienen 3 funciones afines y tienen 3 funciones cuadráticas, ya están en condiciones de revisarlas porque la pueden hacer, trabajar como se las propuse en los videos y como le hicimos en clase,
y verificarla usando GeoGebra, así que los invito a que avancen en esa dirección, ¿sí? Por ahora, nada más. Éxitos en esta etapa de síntesis y de estudio, ¿sí? Nos vemos.